En este video analizamos la estimación de un sistema de almacenamiento de energía para un vehículo eléctrico. Y bueno, básicamente se puede decir que para diseñar un sistema eléctrico de un vehículo eléctrico, el sistema de potencia, el sistema de tracción, es necesario contar con la información inicial sobre el tipo de vehículo. No van a ser las mismas condiciones para una camioneta, para una van o para un vehículo compacto o incluso uno deportivo. Todo va a depender de la cantidad de. Existen diferentes factores físicos. Alguno de ellos puede ser el tipo de- de vehículo, principalmente en cuanto a su masa, puede ser un tema del tipo de llantas, cuán infladas estén o no, si el vehículo tiene es aerodinámico o no. En este caso, pensemos en una combi que no es aerodinámica, mientras que un vehículo tipo deportivo busca ser lo más aerodinámico posible. Bueno, entonces esta información podemos decir que es esencial, ya que el diseño de la planta de potencia comienza con la determinación del requerimiento de energía, lo que define la autonomía del vehículo. Esto quiere decir básicamente que dependiendo de las características de este sistema, por ejemplo, si es más pesado o si sus llantas están desinfladas o si es aerodinámico o no, o incluso si va subida o bajada, va a determinar qué distancia podemos recorrer en una ciudad. Tómese, por ejemplo, el caso de esta figura que se muestra de la ciudad de Hermosillo, donde se establece un recorrido de un vehículo de transporte público. Entonces, en función del recorrido, nosotros podríamos determinar cuánta distancia va a poder recorrer nuestro vehículo. A lo mejor le alcanza para terminar una vuelta muy justa, a lo mejor ni siquiera termina un recorrido, o a lo mejor puede realizar varias vueltas. Son varios factores físicos que influyen en el diseño de esta planta eléctrica. Pensemos en la dinámica de un autobús. Aquí le estoy poniendo de un autobús, pero es básicamente de un vehículo eléctrico. Entonces, podemos definir esa fuerza o podemos estimar la fuerza y la cantidad de energía necesaria en función de esta ecuación. Nota, por ejemplo, que la fuerza que se debe aplicar a las llantas para mover este vehículo debe cubrir diferentes parámetros como es el arrastre dinámico, la resistencia al rodamiento, la aceleración del vehículo y la posible contribución de la gravedad, debido a que haya subidas o bajadas, o sea, pendientes. Entonces, aquí se muestran cuáles son esos parámetros, pero los vamos a ir revisando uno por uno. En el caso de estos parámetros de la dinámica vehicular, pensemos primero en el coeficiente de rastreo dinámico. Este coeficiente tiene que ver con el tipo de vehículo y la forma de su carrocería. Observa que, por ejemplo, en esta tabla se muestran diferentes vehículos, algunos eh, completamente inusuales, como el último caso, donde es un diseño tipo gota, que la forma de una gota es, en esencia, la forma aerodinámica más ideal. Piensa que en un convertible el aire que va a estar recorriendo toda la carrocería va a estar rebotando en diferentes áreas del vehículo descapotado y por lo tanto su coeficiente aerodinámico va a ser alto. Conforme el vehículo va teniendo esta forma más aerodinámica, ese coeficiente aerodinámico va bajando. Por ejemplo, los camiones y los trenes tienen coeficientes muy grandes de 0.8 a 1.5, las motocicletas de 0.6 a 0.7, mientras que el más ideal, como puedes observar, son estos vehículos que tienen estas formas más aerodinámicos como de gota, son más pegados al suelo o que tienen algunos diseños muy específicos para reducir el efecto que causa el aire en el vehículo cuando éste se desplaza. El siguiente parámetro es el área frontal del vehículo. Dependiendo del tipo de vehículo, vamos a tener diferentes áreas. Piensa en el ejemplo de cuando tú vas manejando una bicicleta. Si tú vas pedaleando y el aire va en la misma dirección que tú, el viento va en la misma dirección que tú, seguramente el trabajo que realizas no es muy grande y no te cansas. Sin embargo, el esfuerzo que debes de realizar para pedalear en tu bicicleta, cuando el aire va opuesto a ti, es muy grande. Y entonces podrías reducir tú el efecto que tiene el aire en ti al ponerte de forma horizontal. Hay muchos videos en internet donde se muestran algunos ciclistas que se ponen paralelo al piso sobre su bicicleta y alcanzan una velocidad más alta. Esto es porque el área del vehículo o de la carrocería es mucho menor, el área que pega contra el viento directamente. Después
Otro de los parámetros importantes es la velocidad del vehículo. No va a ser la misma dinámica de un vehículo compacto, de un deportivo, de un autobús o de una motocicleta. Cada uno de ellos tiene diferentes respuestas de la aceleración y también depende del tipo de usuario que lo maneje. No va a ser el mismo tipo de manejo que tiene un señor de 70 años que no puede ver muy bien con un joven de 20 años que está ansioso por acelerarle tanto como sea posible a su vehículo. En este sentido, piensa en que existen diferentes formas de obtener este parámetro. Una forma de obtener el parámetro de velocidad en un vehículo es directamente relacionada con algo conocido como los ciclos de manejo. Esos ciclos de manejo son gráficas, bueno, se pueden representar de forma gráfica, donde se grafica el tiempo contra la velocidad del vehículo. En este caso te muestro cuatro diferentes ciclos de manejo, todos enfocados a autobuses. Dos de ellos son tomados en Estados Unidos, el New York Bus y el Orange County Bus, y los dos inferiores en Reino Unido. Piensa también que dependiendo de la ciudad, dependiendo del tráfico, dependiendo incluso de la hora, vas a tener diferentes ciclos de manejo, es decir, esta gráfica no siempre va a ser la misma. Puede tener valores muy parecidos, pero no siempre será la misma. En México no existen realmente ciclos de manejo todavía que hayan sido publicados y que se pueda acceder a ellos de forma abierta. El Instituto Mexicano del Transporte ha realizado ya algunos experimentos. La UNAM también ha tenido ya algunos ciclos de manejo, sin embargo, no están disponibles, al menos que yo sepa. Si los están disponibles es porque no he buscado completamente en todas las bases de datos. La razón por la que te presento esto es porque uno de los parámetros, además de que tú tengas los parámetros del vehículo, necesitas conocer cuál es la forma de conducir de esta persona con este vehículo. Entonces, piensan que tendremos diferentes ciclos de manejo y estos están directamente asociados a la velocidad del vehículo. Eh, Antes de esto, quisiera yo decir que existe un compendio, es un libro que se conoce como el ciclo de manejo de aquí. Se conoce como, este es un libro, se llama A Reference Book of Driving Cycles for Use in Measurements of Road Vehicle Emissions. Este libro está disponible en internet, lo puedes buscar así, ¿va? Y es un compendio de diferentes ciclos de manejo que se han reunido en diferentes partes del mundo. Entonces, por ejemplo, la número 16, la número 16 o 17 dice California, LA, Dynamometer Driving Schedule. Vamos a ver uno más adelante. Japanese Nutrition Modes. Todos son ciclos de manejo de diferentes áreas, ¿verdad? Estos ciclos de manejo, si observas en la parte de abajo, te muestran las características de ese ciclo, de esa prueba que se hizo. Por ejemplo, la distancia total, el tiempo de manejo, eh, el tiempo de aceleración, de desaceleración, el tiempo que estuvo detenido. Dice aquí que estuvo detenido solo un segundo. Y si observas esta gráfica, no parece que haya estado detenido un segundo, pero probablemente no se esté graficando. La gráfica visualmente no nos está arrojando toda la información. Por esa razón necesitas el dataset, todo el arreglo de datos de esta prueba. Veamos, por ejemplo, este ciclo de manejo o este de aquí. Este ciclo de manejo quiere decir que por mucho tiempo mantuvo una velocidad alta de 30 kilómetros por hora. Después hubo un frenado, después avanzó otra vez a velocidad, frenado y nuevamente avanzó a una velocidad alta. Dependiendo del tipo de ruta y el tipo de ciudad, tendríamos diferentes este, eh, ciclos de manejo. Mira, por ejemplo, en este caso se observa que hay mucho frenado. Pensaría yo que es algo como esto. Bueno, eh, continuemos entonces. Y el siguiente es el coeficiente de la resistencia al rodamiento. Esto tiene que ver con, para empezar, tus llantas tienen que estar infladas a lo que indica el fabricante del vehículo, de la llanta.
pero también tiene que ver con el tipo de suelo, de superficie donde el vehículo está corriendo. Por ejemplo, en asfalto tenemos un coeficiente de resistencia muy pequeño, pero en el campo o en lugares donde hay grava, el coeficiente de rodamiento es alto o es mayor. Entonces, se dice que, bueno, no se dice, esto es de acuerdo a una tabla, eh, las, las llantas en un de tren son las que tienen una menor coeficiente de rodamiento. Toda esta información la podrías encontrar en el libro llamado, oh, no, vamos a ver, hay hay mucha bibliografía enfocada a este tema, pero el que quiero yo que pudieras revisar y que lo tomes de referencia es Modern Electric Hybrid Electric and Fuel Cell Vehicles de Esani. El autor es Mehrdad Esani y en el capítulo 2 se detallan todos estos parámetros. Bueno, continuamos entonces. Después hay un coeficiente de corrección debido a la rotación de la masa. Esto es básicamente un coeficiente que se maneja constante de acuerdo al Instituto Mexicano del Transporte de 1.05 y tiene que ver con romper la inercia del vehículo. El siguiente parámetro es la masa o peso del vehículo. En este caso la masa la vamos a dejar en kilogramos. El siguiente parámetro es el coeficiente de gravitación de la Tierra, que es 9.8, es una constante. Y el siguiente es algo que se conoce como el ángulo de inclinación respecto al plano horizontal del desplazamiento del vehículo. Entonces, si nosotros tenemos subidas o bajadas, pues vamos a tener un ángulo que va a ser positivo o un ángulo que va a ser negativo. Si lo piensas, esta ecuación que te mostré aquí atrás, esta ecuación tendría fuerzas positivas y negativas. Las fuerzas positivas implicarían que el ángulo es de subida, un ángulo positivo, y por lo tanto la energía que demandes a tu banco de baterías es energía que se convierte en energía mecánica. Por otro lado, si es negativo, es porque hay pendientes y esa energía mecánica es la energía producida por el frenado del vehículo, y en un vehículo eléctrico podríamos utilizar esa energía para regenerar. Bueno, en ese sentido, lo que necesitas también saber es qué tipo de ruta estás haciendo o está haciendo el vehículo bajo estudio, porque podría ser de subida, donde el banco de baterías la energía del del baterías va, o ese banco va a durar menos tiempo, y si fuera de bajada, que seguramente esa cantidad de energía almacenada en el banco de baterías sería de un tiempo mucho mayor, y más si el sistema permite regenerar energía eléctrica. Las cosas cambian cuando hay subidas y bajadas. Esta representación que tengo aquí en la pantalla es el perfil de elevación, si se le conoce, si alcanzas a ver, aquí en la parte izquierda dice 2245, 2227 metros sobre el nivel del mar. Esta ruta que se muestra aquí es la ruta del Metrobús Línea 5 que va desde Periférico Sur hasta el Metro San Lázaro. Ahora, quiero mostrarte aquí cómo se hacen algunos cálculos numéricos para esta estimación de energía. Vamos a tomar como ejemplo un estudio que se hizo de las rutas de transporte público de las ciudades de Hermosillo y Cuernavaca. Eh, lo que se hizo fue obtener los datos de la aplicación de la red, de la página de UNE Hermosillo. Esta página de UNE Hermosillo vamos a entrar directamente a UNE Hermosillo para que observes. UNE Hermosillo. UNE Hermosillo tiene la característica de que puedes observar en tiempo real dónde están los autobuses de esa ruta y puedes visualizar la ruta de cada una de las rutas de transporte público. Por ejemplo, aquí tenemos la ruta de línea uno Manga, línea uno Saguaro, línea 3 Reyes, y aquí te dice cuál es el autobús, quién es el chofer, a qué velocidad va y dónde se encuentra, de tal forma que es muy útil para el pasajero saber por dónde viene el autobús, ya que en una ciudad como Hermosillo, donde el clima es extremo, pues le permite tal vez estar fresco o mantenerse a una temperatura agradable del cuerpo humano. Cada una de esas rutas tiene también la información de la duración del recorrido, la longitud, etcétera, incluso los horarios de servicio.
Entonces, lo que se hizo, bueno, quisiera también decir que un Hermosillo tiene algunas otras ciudades, por ejemplo, Obregón, Navojoa, Guaymas, y veo que recientemente han agregado otros lugares. Entonces, eh, se tomó la información de esta plataforma para replicar cada una de esas rutas en Google Earth. Esto se hizo con la intención de obtener cada uno de los puntos georreferenciados y su altitud. Entonces, utilizando Google Earth, se replicaron cada una de esas rutas y se obtuvieron archivos del tipo KLM, que son archivos utilizados por Google Maps, por Google Earth. Tienen que ver con georreferencia. Nota, por ejemplo, que aquí es una captura de pantalla de Google Earth, donde están replicadas cada una de las líneas de este sistema. Y así es como se ve. Cada una de estas líneas en diferentes colores representa las rutas que están aquí en la pantalla. Y lo mismo se hizo con las rutas de Cuernavaca. Esta es una comparación muy interesante, ya que, bueno, tengo que mencionar estas rutas no van a ser iguales, ya que son ciudades completamente diferentes en cuanto a su orografía. Eh, Hermosillo es una ciudad que en su mayoría es plana, mientras que Cuernavaca tiene eh, la mayoría de sus calles con pendientes a veces muy pronunciadas, lo que haría casi imposible tener un sistema de transporte público completamente eléctrico, siempre y cuando se hable de vehículos a cuatro ruedas. Bueno, entonces, ¿para qué nos sirve esto? Para que saquemos el perfil de elevación, ¿no? Entonces, una vez obtenido el, el archivo KML, se obtiene algo así, como lo que se muestra en la página izquierda. Se sube directamente a una plataforma llamada GPS Visualizer, es una plataforma gratuita y libre en Internet. Aquí está el enlace. Y lo que hace es, eh, de acuerdo a los datos georreferenciados, descarga los datos de altitud de la ruta o del mapa que tú hayas ingresado. Google Earth lo puede hacer, sin embargo, la presentación de los datos queda únicamente así, en su misma plataforma. Ya los puedes visualizar, pero no puedes obtener los datos punto a punto. Entonces, lo que hace GPS Visualizer es tomar cada una de la latitud y longitud y en función de una base de datos a la que él accede, te descarga directamente la altitud de ese sistema de esa ruta. Nota que, por ejemplo, en la ubicación 29.15 latitud y menos 110.98 longitud se encuentra Hermosillo. Puedes teclearlo directamente en Google Maps para que lo verifiques. Y la altitud es de 257 metros porque la ciudad de Hermosillo está muy cerca del nivel del mar. Entonces, esta es una de las rutas, dice aquí que es la ruta 13 de un Hermosillo. Distancia de ida y vuelta, ¿vale? Ida y vuelta. Regresa al mismo punto. Y entonces puedes notar cómo de 200 a 259 metros, pues solamente hay una diferencia pico de 59 metros, es decir, no hay realmente unas rutas que pudieran ser eh, difíciles para un vehículo eléctrico. No se tiene acceso directamente a la velocidad instantánea de cada uno de los vehículos de las rutas de Hermosillo de Cuernavaca. Por lo tanto, se utilizan algunos ciclos de manejo que existan. Y estos ciclos de manejo se utilizan en función de cuáles son más parecidos a el tipo de rutas que tenemos en México. Acelerar, frenar, por tráfico, por semáforos, por topes. Entonces se investigaron dentro de ese libro cuáles eran las rutas más parecidas, más cercanas a lo que se tiene aquí en México, y se seleccionaron los siguientes ciclos de manejo: el Orange Contigo Cycle, New York Bus Cycle, New York Composite Cycle y el resto. Entonces, función de eso, fíjate, se hizo un análisis en MATLAB y eh, aquí se creó un archivo en Excel donde se muestra por ruta cuál es la elevación máxima, cuál es la distancia de la ruta, cuál es el pico de potencia en función de la ecuación que te mostré ahí atrás. El pico de potencia positiva y negativa. Aquí es negativa. El ESS, que es el Energy Storage System,
y la energía regenerada que se podría ocupar. ¿Cuál es la potencia promedio? ¿Cuál es la relación energía-distancia? ¿Y cuál es la relación potencia promedio versus distancia? ¿Vale? Y observa que para cada ciclo de manejo, pues los resultados serían diferentes, porque hay ciclos de manejo donde hay más aceleraciones, más tiempo de frenado, pero todos ellos se igualaron a cada una de las distancias de las rutas. Es decir, si tienes velocidad, tienes tiempo, entonces puedes conocer la distancia recorrida por ciclo de manejo. Por ejemplo, este, este ciclo de manejo tiene velocidad, tiempo, velocidad, tiempo. Puedes conocer la distancia, ¿vale? Aquí en rojo, por ejemplo, te pone la distancia recorrida. Entonces, en función de la distancia recorrida, tú puedes rellenar los espacios que queden para terminar una ruta. Mira, por ejemplo, dice que el lado 18, la línea 18, lado B Sonora, tiene una longitud de 44.6 kilómetros. Entonces necesitas a lo mejor replicar esa ruta que tú elegiste 2, 3, 3.5, 3.68 veces para cumplir con esta ruta. Y en función de eso, tú puedes al final conocer cuáles son los parámetros de energía necesarios. Entonces, una cosa extra que se hizo fue determinar cuál era la que menor cantidad de energía requería en función del ciclo de manejo. Por ejemplo, la ruta Manga dice que el ciclo de manejo fue Orange County Bus, fue la más óptima, el ciclo de manejo más óptimo para tener un consumo energético menor. Y así con cada una de ellas. Bueno, y al final, como es un estudio, en este caso un estudio dice, enfocado al diseño de un vehículo eléctrico, se determinó cuál es el tiempo necesario para que, basado en ese ciclo de manejo y la distancia de ruta, se pudieran recorrer 250 kilómetros. La ruta más grande de esta ciudad era de 40 y algo kilómetros, arriba de los 40 kilómetros. Por lo tanto, darle una autonomía de 250 kilómetros implicaba que el vehículo podría recorrer al menos 5 veces la ruta para la que está siendo asignado. Y en este sentido, podrías ahora sí determinar cuál es el sistema de almacenamiento de energía necesario por ruta para cada camión. En este caso, se observa que la ruta que requiere mayor cantidad de energía es de 428 kilowatts hora y que corresponde a la ruta 2 Cárdenas Cuauhtémoc, que tiene una distancia de 57 kilómetros. Mira, fui yo el que se equivocó hace rato. 57.85 kilómetros, y esto es de esperarse. Además, dice que su pico de potencia es de 501, el pico de potencia negativo menos 612, y por ruta, por recorrido, debería de tener 98.12 kilowatts hora. ¿Vale? Y es la que presenta, una de las que presenta mayor elevación, con 94 metros de diferencia. Observa que esta, por ejemplo, que tiene 162 metros de elevación, únicamente tiene una ruta de 45.9 kilómetros, que son 12 kilómetros menos que esta versión. Por esa razón, esta necesita 428 kilowatts hora para hacer su recorrido, mientras que esta necesita 342.94 kilowatts hora para terminar su recorrido. Una vez que tú has dimensionado cuál es el sistema de almacenamiento de energía, podrías hacer una búsqueda entre los fabricantes de bancos de baterías, obviamente enfocadas a vehículos eléctricos, porque también hay enfocadas a sistemas de almacenamiento de energía para, por ejemplo, paneles solares o generación distribuida. Ahí tendríamos que hacer una diferencia, pero para vehículos eléctricos incluso podrías comparar las diferentes marcas o suppliers de las marcas de automotrices. Y los cálculos numéricos y las gráficas que se pueden obtener, esta es una representación muy, muy vaga y muy básica. Tienes el tiempo contra la velocidad del ciclo de manejo, ¿vale? Metros por segundo. Aquí está, el ciclo de manejo. Nota cómo el ciclo de manejo fue repetitivo. Este pico se repite aquí, se repite aquí y se repite aquí, porque necesitaba yo, bueno, era necesario obtener la distancia para cada una de esas rutas de estudio. Se tiene el torque o el par más bien, fíjate cómo hay positivos y negativos, la fuerza positiva y negativa y la potencia en kilowatts positiva y negativa.
Entonces, eso, la suma de las potencias positivas, la suma de las potencias negativas, te puede indicar cuál es la potencia necesaria, cuál es la potencia que se puede regenerar y, bueno, tratar de dimensionar el sistema de almacenamiento de energía para un vehículo. Y bueno, la conclusión es que se puede estimar el tamaño del sistema de almacenamiento de energía de un vehículo a partir de los parámetros físicos y de la ruta recorrida. Quiere decir que si nosotros quisiéramos calcular exactamente estos valores sin estimar nada, sin hacer uso de ciclos de manejo que no correspondan a la ruta que estoy haciendo, pues lo que se debe de hacer es crear un sistema rastreador. Ese sistema rastreador nos va a entregar eh, posición georreferenciada, altitud, velocidad, y en función de esos datos reales, puedes replicar algo por el estilo para generar este tipo de cálculos numéricos y obtener ahora sí un valor eh, más cercano y más real a el sistema de almacenamiento de energía de un vehículo que quieras calcular.